Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones que ha conquistado los corazones de miles. Si eres fanático de las series turcas y te emocionas con los giros inesperados del amor, prepárate, porque hoy vamos a desgranar uno de esos momentos que te dejan con la boca abierta y una sonrisa tonta pegada al rostro. Hablamos de Hande y Kerem, una pareja que sin duda se está robando el corazón de muchísimos. Y no es para menos porque su conexión, su química y sobre todo, esos instantes tan íntimos y conmovedores, son pura magia televisiva. Hoy vamos a explorar ese momento que estoy seguro ha resonado en muchos de ustedes, ese instante en el que estos dos personajes nos demuestran que el amor verdadero va más allá de las palabras. Y mientras nos preparamos para revivir juntos esta escena tan especial, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles algo importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguno de nuestros vídeos, donde siempre traemos contenido fresco y emocionante para todos ustedes. Así que denle a ese botón rojo ahora mismo y formen parte de nuestra comunidad. Pero bueno, vayamos al grano. Cuando hablamos de Hande y Kerem, la verdad es que la lista de momentos memorables es larga. Han pasado por tantas situaciones juntos, han enfrentado desafíos, han celebrado triunfos, y en cada paso, su relación se ha fortalecido, mutando y evolucionando de maneras sorprendentes. Y es precisamente esa evolución la que los hace tan creíbles, tan humanos, tan reales. No son esos personajes perfectos de cuento de hadas, no son dos personas complejas con sus miedos, sus inseguridades, pero con un amor que parece tener la fuerza suficiente para superar cualquier obstáculo. Y hoy el foco de nuestra atención está en uno de esos instantes que marcan un antes y un después. Un momento íntimo que nos revela la profundidad de sus sentimientos, un instante que sin necesidad de grandes gestos o diálogos efusivos, logra conmovernos hasta la médula. Hablamos de ese momento en el que las barreras caen, en el que las almas se conectan, en el que la vulnerabilidad se convierte en la más hermosa muestra de confianza y amor. Piensen en ello. ¿Cuántas veces hemos visto en series parejas que parecen estar juntas, pero que en el fondo les falta esa chispa, esa complicidad que nace de los pequeños detalles, de las miradas, de los silencios compartidos? Pues bien, Hande y Kerem, en este momento particular, nos regalan precisamente eso. Es como si la cámara se detuviera, como si el mundo exterior dejara de existir, y solo quedáramos nosotros, testigos de un amor que florece en su forma más pura. No se trata de un beso apasionado en medio de una tormenta, ni de una declaración de amor rimbombante bajo la luna llena. No, esto es algo mucho más sutil, mucho más poderoso. Es la intimidad que se crea cuando dos personas se permiten ser completamente ellas mismas, sin filtros, sin máscaras, sin el miedo al juicio. Imaginen la escena. Quizás están en un momento de calma, después de haber superado alguna dificultad, o tal vez es un instante de reflexión personal de uno de ellos, y el otro está ahí presente ofreciendo su apoyo de una manera que trasciende las palabras. Es ese momento en el que uno de ellos, quizás Hande, está pasando por un momento de debilidad, o simplemente está abrumada por algo, y Kerem, sin decir mucho, se acerca, la abraza, y en ese gesto simple, en esa cercanía física, se transmite todo un universo de comprensión, de consuelo, de amor incondicional. O quizás es Kerem quien de repente se da cuenta de la magnitud de lo que siente por Hande y no necesita decirlo en voz alta, solo la mira, y en esa mirada hay una promesa, una rendición, una entrega total. Lo que hace este momento tan especial es la honestidad. No hay artificios. Es la belleza de lo real, de lo auténtico. Y creo que por eso conecta tanto con nosotros. Porque todos hemos anhelado tener a alguien que nos mire así, que nos abrace así, que nos haga sentir vistos y comprendidos en nuestra esencia más profunda. Hande y Kerem nos están mostrando a través de sus personajes que el amor verdadero se construye en la confianza, en la empatía, en la capacidad de estar presente para el otro, no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. Y no olvidemos la actuación. Los actores que dan vida a Hande y Kerem son maestros en transmitir estas emociones sin recurrir a exageraciones. Cada gesto, cada mirada, cada respiración se carga de significado. Es una actuación que te atrapa, que te hace sentir parte de la historia, que te permite empatizar con sus personajes a un nivel muy profundo. Cuando ves esa conexión entre ellos, esa comprensión mutua que parece nacer de un lenguaje secreto, es imposible no conmoverse. Pensemos en los detalles.
Quizás es una mano que acaricia suavemente un rostro, un suspiro que se confunde con el del otro. Un silencio prolongado pero lleno de entendimiento. Estos son los ladrillos con los que se construye un amor sólido, un amor que perdura. Y en este momento Hande y Kerem nos dan una lección magistral sobre cómo construirlo, sobre cómo nutrirlo, sobre cómo protegerlo. Y es en estos instantes de vulnerabilidad compartida donde realmente se forja el vínculo. Cuando uno baja la guardia y el otro está ahí para recoger los pedazos, para ofrecer un refugio seguro, ahí es donde nace la verdadera intimidad. No es solo lo físico, es la intimidad emocional, la que te permite ser tú mismo sin temor a ser rechazado. Y en este caso, Hande y Kerem nos están mostrando que han alcanzado ese nivel de conexión. Me atrevo a decir que este momento, más allá de la trama de la serie, se convierte en un reflejo de lo que muchos buscamos en nuestras propias vidas. Es la búsqueda de esa persona que nos entienda sin necesidad de explicarlo todo, que nos acepte con nuestras virtudes y nuestros defectos, que nos dé esa sensación de hogar, de pertenencia. Y cuando vemos eso en pantalla, nos sentimos inspirados, nos sentimos esperanzados. Pero más allá de la inspiración, también hay un elemento de entretenimiento puro. Porque, seamos honestos, estas historias nos atrapan precisamente por eso, por la carga emocional que tienen. Y este momento de Hande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la televisión puede tocar nuestras fibras más sensibles, puede hacernos sentir, puede hacernos soñar. Ahora, sé que muchos de ustedes ya estarán pensando en ese momento específico al que me refiero. Y si no, les invito a que revisiten la serie con esta perspectiva. Observen esos instantes de quietud, de miradas profundas, de gestos sencillos pero llenos de significado. Ahí es donde encontrarán la verdadera esencia de la relación de Hande y Kerem. En resumen, este momento íntimo y conmovedor entre Hande y Kerem no es solo un punto álgido en la trama de la serie, sino una poderosa representación del amor en su forma más pura y auténtica. Nos habla de vulnerabilidad, de confianza, de apoyo incondicional y de la profunda conexión emocional que se puede forjar entre dos personas. Es un recordatorio de que los gestos pequeños, los silencios compartidos y las miradas llenas de significado a menudo dicen más que 1000 palabras. Y lo más importante, nos inspira a buscar y valorar esas conexiones genuinas en nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarme en este repaso por uno de esos momentos que nos hacen amar las historias de amor en la pantalla. Espero que hayan disfrutado de esta charla tanto como yo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es ese momento íntimo de Hande y Kerem que más los ha conmovido? ¿Qué es lo que más les gusta de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y conversar con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha tocado el corazón, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Hande y Kerem o de las historias de amor intensas. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y sigan disfrutando de las historias que nos hacen sentir. Adiós.